Buenos días. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 5. Colosenses 3, a partir del versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ir un momento a Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Bueno, vamos a leer también el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo había escuchado que los colosenses habían crecido y su testimonio era notorio a todo el mundo. Y lo que aquí Pablo desea es que anduvieran como es digno y que fueran llenos del conocimiento de Dios. Y creo que un poco este es el hilo que sigue toda la epístola: que sean llenos del conocimiento de Dios para que sean santos e irreprensibles delante de Él. En el versículo 28 del capítulo 1, en el 22 y 23 dice, está hablando de Cristo, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y esto es lo que hizo Cristo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en el 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vemos que está hablando de lo mismo. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos que le está dando importancia al conocimiento, y una vez tienes ese conocimiento, a ponerlo en práctica para llevar una vida de santificación. Versículos 6 y 7 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y en el 2, bueno, y hasta aquí. Ahora, si analizamos este pasaje que hemos leído, tenemos que tener en consideración justo lo que dice antes. Dice en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a eso es a lo que está animando aquí el autor, Pablo, a buscar las cosas de arriba. Y vamos a ver en qué consiste. Pero antes me gustaría ilustrar algo. No sé aquí, en el año 2025, no sé de aquí cuántos alguna vez han lavado su cuerpo. Se han metido en una ducha, en una bañera y se han duchado. Si alguno dijera que no, es que es un guarrillo, ¿verdad? Si, si alguien dice que se ducha una vez al mes, pues también podríamos decir que es un poco guarrete. O incluso si lo hace una vez a la semana, que seguramente hay alguno que solo se mete en la ducha una vez a la semana, porque piensa que no huele mal, pues también podríamos decir que es un poco cochino, ¿verdad? Lo ideal, lo lógico es ducharse y bañarse una vez al día. Quizá para algunos más perezosos, una vez cada 2 días. En verano, incluso cuando alzas el ala y ves que sube el hedor, entonces dices, voy a ducharme 2 veces al día mejor. Pero, ¿os imagináis qué sería que nos metamos en la ducha y nos volvamos a poner la misma ropa sucia y maloliente? Pues esto es lo que nos ocurre a veces con el pecado. Nos volvemos a poner la misma ropa maloliente y volvemos otra vez a las mismas cosas. Vamos a luego a utilizar este ejemplo para ilustrar a nuestros ojos la importancia de esto. Dice en el versículo 10, bueno, vamos a leer a partir del versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y en el 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, renovándonos conforme a la imagen de Cristo. Así debe ser nuestra vida. Estar renovándonos constantemente a la imagen del que nos creó, a la imagen de Cristo. Vamos a ver en primer lugar despojándonos o desnudándonos. Vamos a ver en segundo lugar vistiéndonos y vamos a ver en tercer lugar abundando. Despojándonos, vistiéndonos, abundando. Dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice pues, se podría decir de otra manera, por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros. Por tanto, ¿de qué? Por tanto, de lo que dice anteriormente. Poned, versículo 2 del capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, porque vamos a ser manifestados con Él en gloria, porque nuestra vida está escondida con Cristo, debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Si nos fijamos aquí, no está diciendo que Dios va a hacer morir lo terrenal en nosotros, que podemos orar y podemos pedirle que haga morir lo terrenal en nosotros. Pero aquí dice el apóstol, haced morir. Nosotros somos los que tenemos que matar, literalmente, matar lo terrenal en nosotros. Por eso dice poned la mira en las cosas de arriba, porque lo terrenal
es pasajero. Cristo, cuando venga, todo eso desaparecerá. Ahora, ¿de qué debemos despojarnos? O mejor dicho, ¿qué es lo que debemos matar o hacer morir en nosotros? Pues dice aquí una serie de cosas que tienen que ver con cosas terrenales, con cosas que se ven, con cosas habituales en nuestras vidas. Un tema aquí importante es la impureza sexual. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Y es un poco impopular hablar de estas cosas, ¿verdad? Incluso en medio de la Iglesia es mejor no hablar de estos temas tabú. ¿Por qué? Porque nos puede causar vergüenza. Pero la realidad es que la palabra de Dios enseña claramente sobre los pecados de tipo sexual y del peligro que estos pecados tienen en la vida de la Iglesia. Aquí menciona algunos, ¿no? Pero lo dice con claridad. Cuando haya relaciones fuera del matrimonio, son relaciones ilícitas, son relaciones que van en contra de lo que Dios enseña. Por lo cual, la fornicación sería una de ellas, que es estar teniendo relaciones sin haber contraído matrimonio. Pero también podríamos meter ahí el adulterio. Ahora, me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 5, versículo 27, y aquí el Señor Jesús le da una vuelta más de tuerca al asunto. Porque no es solamente fornicar, no es solamente adulterar, sino que aquí el Señor dice, oísteis que fue dicho, no cometerás, 5:27, a partir del 27, perdón. Mateo 5, a partir del 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí el Señor Jesús está hablando de que no solamente comete adulterio el que mantiene relaciones con otra persona, sino el que en su mente y en su pensamiento así lo hace, lo cual estrecha mucho más todo esto. Es decir, no solamente es el acto en sí, sino los pensamientos. De hecho, en el texto dice las pasiones desordenadas, los malos deseos. Está hablando de algo más que actos, está hablando del corazón, está hablando de mis pensamientos. También podríamos incluir aquí, por supuesto, la pornografía. Podríamos incluir cosas que son habituales y que tenemos acceso con nuestro móvil en cualquier momento, hoy en día, a través de Internet. Pero lo que dice aquí es, haced morir estas cosas. Matad, literalmente, matad estas cosas. No permitáis o no permitamos que estas cosas gobiernen nuestras vidas. Porque son cosas que tienen que ver con los incrédulos. Son cosas que tenían que ver con nosotros antes de que el Señor nos regenerase y nos hiciese nacer de nuevo. Lo que tenemos que hacer es desvestirnos de estas cosas. Por eso el ejemplo del principio. No tiene sentido que yo haya sido lavado y haya sido limpiado y continúe vistiéndome de estas cosas. Al igual que no tiene sentido si me tiro en un montón de estiércol, permitirme el ejemplo, imaginaros que yo voy por la calle y veo un montón de estiércol y me tiro a él y me rebozo en él. Esto sería, ¿lo haríamos? No, ¿verdad? Porque luego huele mal. Pues esto ocurre con el pecado. Vemos un montón de estiércol, que pueden ser estas cosas y muchas otras, y tenemos la tentación de tirarnos y rebozarnos en él. Y tenemos luego un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, y entonces vamos, le pedimos perdón, somos limpiados, pero seguimos con esas ropas malolientes y pestilentes. Y a lo que se nos llama aquí es a desvestirnos de estas cosas.
despojarnos, desnudarnos, desprendernos de algo voluntariamente, eso es lo que significa. Pero ahora, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Este pasaje está lleno de imperativos, haced morir, dejad también vosotros estas cosas. Versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre. Versículo 10, revestido del nuevo hombre. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Versículo 14, vestíos de amor. Versículo 15, sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos, imperativos, mandatos, exhortándoos. Versículo 17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Mandatos, imperativos, cosas que debemos hacer. Me gusta la canción esta que hemos cantado, Renuévame, Señor Jesús. Pero lo que este pasaje dice es, ¿renuévame, Señor Jesús? ¿O es que debemos de renovarnos nosotros mismos? Dice, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que desechar estas cosas para vestirnos del nuevo hombre. Volviendo al versículo 5, habla de pasiones desordenadas, malos deseos. Hemos hablado de esto, ¿verdad? De algo que nos envuelve en esta sociedad altamente sexualizada. Veamos lo que veamos nuestro móvil, veamos grupos de WhatsApp, veamos internet, veamos anuncios de la televisión, veamos lo que veamos, va a estar llamando las cosas sexuales. Pero hay otra cosa interesante aquí, nos habla de la avaricia, que dice que además que es idolatría. A mí me llama la atención cuando salen casos de corrupción política, que dice, tenía 50 millones de euros en una cuenta de Suiza. Y digo, pero ¿cuánto dinero necesita esa persona para vivir? ¿Realmente necesita 50 millones de euros? Y esto tiene que ver con la avaricia. Quiero amasar y amasar y amasar más dinero y más dinero y más dinero. No importa para qué, lo importante es atesorar, atesorar y atesorar. Eso es la avaricia, por eso se convierte en una idolatría, porque realmente mi corazón no adora a Dios, sino que adora el dinero, las posesiones o cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Por eso la avaricia es idolatría. Si nos fijamos todas estas cosas, también la ira, el enojo, la malicia, tienen que ver con que yo soy egoísta. Están centrados en sí mismo. Todos estos pecados están centrados en uno mismo. Yo soy egoísta. Sin embargo, cuando me desvisto, cuando me desnudo de todas estas cosas y me visto del nuevo hombre, vamos a ver ahora que todas estas cosas están enfocadas en los demás. Es curioso esto. Pero ahora, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Dejemos todas estas cosas. Despojémonos de este viejo hombre. Despojémonos de todas estas vestiduras pestilentes y malolientes y vistámonos de ropas bien olientes. Cuando, yo por lo menos lo hago así, cuando yo me baño, me ducho, preparo ropa limpia. Recién salida, a lo mejor ha salido hace unos días, de la lavadora, que huele bien, que está bien perfumada, que está limpia, aunque sé que luego se va a ensuciar, pero debo de ponerme ropa limpia para no ir oliendo mal después de haberme lavado. Es algo similar a lo que vemos aquí. Si me he despojado del viejo hombre y de todas estas cosas, debo vestirme, debo revestirme de el nuevo hombre. Es interesante, ¿no? Ver cómo cuando me lavo,
tengo que desnudarme, tengo que quitarme. Y esa es la ilustración que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Desvistiéndome para vestirme de otra cosa. Es necesario primero desvestirse, desnudarse y lavarse, para luego vestirme de algo diferente, de algo nuevo. Así que, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Y este versículo 10 es maravilloso. ¿Cómo es este nuevo hombre? ¿Cómo son estas nuevas vestiduras? Conforme a la imagen de Cristo. Así que, ¿cómo actuaría Cristo en esta situación o en esta otra? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que debemos de plantearnos. Vestirnos de ese nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo. Renovándonos cada día y cada minuto de nuestras vidas conforme a la imagen de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto si no tenemos conocimiento de Cristo? ¿Cómo puedo hacer esto si no tengo un verdadero conocimiento o un pleno conocimiento? Y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora también. En el versículo 11 menciona que en esta renovación y en esta salvación, en esta limpieza, en este despojarnos, no hay diferencia ni de raza, ni de color, ni de persona, ni de cultura. Dice, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre. Es decir, da igual la condición de cada uno de nosotros. Puedes ser joven, puedes ser mayor, puedes venir de una cultura española, puedes venir de una cultura latinoamericana, de un país, de otro. Puedes tener un color de piel o otro, puedes tener una forma de pensar o otra. Pero lo que aquí está diciendo es que esto es para todo aquel que cree, para todo aquel que Dios ha salvado. Revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento verdadero, donde no hay diferencia, donde no hay diferencia. Y sabemos que en el contexto de Colosenses había judíos y había gentiles, y por eso Pablo aquí está mencionando este asunto. Y está diciendo claramente que la iglesia no es judía o gentil, no es griega o no es, en este caso, peruana, ecuatoriana, española o lo que queráis, sino que la iglesia es una, es un cuerpo en Cristo. Y es todos y cada uno de nosotros, no importa la procedencia, no importa la cultura, debemos revestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo hasta el pleno conocimiento. Nos habla aquí de la circuncisión y la incircuncisión. Puedo hacer un breve comentario sobre esto. La circuncisión se está refiriendo a los judíos. Tenían que circuncidarse recién nacidos. Ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y cuando habla de la circuncisión se está refiriendo a los judíos. La incircuncisión se está refiriendo al resto, a los gentiles. Y es por eso que está diciendo no importa. Aquí los colosenses le estaban dando una importancia grande a esto. Pero lo que Pablo está diciendo es no importa. Todos estamos llamados a lo mismo, a revestirnos del nuevo hombre. Ahora, hemos visto de qué debemos desnudarnos, de todas estas obras. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Si practicamos estas cosas es que no estamos entendiendo qué es crecer a la imagen de Cristo. Pero dice en el 12, vestíos. ¿Os habéis desvestido?
os habéis desnudado, nos hemos desnudado y ahora lo que tenemos que hacer es vestirnos. Vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, y entonces empieza a decir una serie de cosas que todas tienen, o casi todas tienen que ver con un amor sacrificial hacia los demás. Ahora ya no son pecados egoístas que solo piensan en sí mismos, de origen sexual o de origen de otro tipo, sino que ahora tiene que ver con el darse a los demás. Vamos a analizar misericordia. Dice, amados de entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es ponerse en el lugar del otro, entenderle y ayudarle. Esto es lo que hizo Cristo, ponerse en nuestro lugar hasta el punto de hacerse hombre y morir por nosotros en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que, al igual que seguimos el ejemplo de Cristo, debemos hacerlo teniendo misericordia con los demás. Humildad también tiene que ver con humillarme y no ser egoísta. De mansedumbre y paciencia. Todo esto tiene que ver con los demás. Yo debo tener mansedumbre y paciencia con los demás. Vemos que es todo lo contrario a la primera lista que hemos visto antes. Nada de egoísmo. Aquí es actuar como Cristo actuó, despojándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por su misericordia. Por su misericordia. Y a eso estamos llamados. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Ahora, en esto podríamos decir, bueno, pero todo tiene su límite, ¿verdad? Todo tiene su límite, es decir, yo puedo perdonar a un hermano o a una hermana, pero todo tiene su límite, ¿verdad? Hay cosas que son imperdonables. Soportándoos y perdonándoos unos a otros, dice, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdona Cristo? ¿Cómo nos perdona Cristo? ¿Nos perdona solamente y pone un límite? Cristo nos perdona todo. Todos los días. Todos los días nos levantamos pecando en nuestros pensamientos. Todos los días pecamos montones de veces, una y otra vez. Y Cristo nos perdona una y otra vez hasta que estemos en su presencia. Porque es misericordioso y compasivo. Y eso es lo que aquí nos está diciendo. Tenemos que perdonar y tenemos que soportarnos unos a otros como Cristo lo haría. Sin límites. Sin límites. Así que cuando tengamos la tentación en nuestra mente de decir, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí he perdonado, debemos de pensar, si Cristo hiciese eso con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si Cristo pusiese un límite de hasta dónde me perdona, estaría perdido. Estaríamos perdidos todos. Así que debemos tener una actitud todos y cada uno de nosotros como Cristo la tuvo y la tiene, de perdonarnos y soportarnos constantemente. De estas cosas debemos vestirnos conforme a la imagen de Cristo. De estas cosas tenemos que renovarnos día a día conforme a la imagen de Cristo hasta el pleno conocimiento. También menciona el amor, claro. Ahora, ¿de qué debemos vestirnos? De estas cosas. De entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos y perdonándonos como Cristo nos ha perdonado. Así es como debo hacerlo. Pero no debemos de olvidar lo que he mencionado al principio. Todas estas cosas es porque un día Cristo vendrá. Versículo 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso debemos desvestirnos y por eso debemos vestirnos con estas cosas. Porque en Cristo está escondida nuestra vida, no en las cosas que vemos, no en las cosas terrenales que hoy están y mañana desaparecerán, que son finitas y que serán quemadas con fuego, como dice el apóstol Pedro. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, ¿en qué debemos abundar? Hemos visto de qué debemos vestirnos. Ahora, ¿en qué debemos abundar? Dice, la palabra de Cristo, versículo 16, more en abundancia en vosotros. ¿Cómo puedo saber lo que tengo que hacer si no conozco la palabra de Cristo? ¿Cómo puedo saber cómo actuar en una situación en mi vida si no tengo conocimiento de la palabra de Cristo? Dice justo después de esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo puedo enseñar y exhortar a otros si no tengo conocimiento de la palabra de Cristo? Podré comentarle mi opinión sobre cosas de la vida. Podré decirle lo que pienso, pero si no conozco la palabra de Cristo, no podré decirle lo que la palabra de Cristo dice para esa situación. Aquí cuando dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros, se está refiriendo a lo que la palabra enseña. No es darle mi opinión a una persona sobre esto, sobre aquello, o soltarle un rollo psicológico. No, aquí lo que está hablando es que la palabra de Cristo debe morar, debe vivir abundantemente en nuestros corazones. ¿Creemos que la palabra de Cristo puede abundar si lo que hacemos es escuchar de vez en cuando una predicación online? La palabra de Cristo tiene que estar empapada en nuestras vidas. Así como cuando estás sumergido en una piscina y todo está rodeado de agua y nuestra piel está hidratada y todo lo que se respira en ese momento es el agua, de la misma manera nuestra vida debe estar empapada constantemente con la palabra de Cristo. Y es de esta manera como podemos enseñar y exhortar a otros y a nosotros mismos. Es de esa manera como podemos saber en cada momento cómo conducirnos en nuestras vidas. Es de esa manera como podemos analizar y ver lo que debemos hacer morir en nuestras vidas y de qué debemos vestirnos en nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Qué va a traer crecimiento a tu vida o a mi vida? La palabra morando en abundancia. ¿Qué va a traer crecimiento a una iglesia? La palabra morando en abundancia. Es de esto de lo que debemos abundar en nuestras vidas. A veces el enseñar o exhortar a otros está mal visto. No, a mí no me tiene por qué venir a decir nada. O yo no voy a ir a decirle nada por temor a qué va a pensar o a qué... Pero, hermano y hermana, cuando veo que alguien está errando, ¿qué debo hacer? ¿Esconderme o exhortarle en amor? ¿Qué debemos hacer? Debemos exhortarle, pero exhortarle con la palabra de Dios. No ir con un montón de versículos y decir, mira lo que dice aquí, sino que la palabra de Dios que está abundando abundantemente en nuestra cabeza, brota. Y entonces podemos decirle a un hermano o a una hermana, creo que en esto estás errando, perdóname que me meta, pero creo que esto es erróneo. Y la actitud que debo de tener yo si alguien viene y me dice eso, ¿cuál debería de ser? Meditar en ello, analizarlo y agradecer al hermano que haya venido a decírmelo, que haya sido valiente de venir a decírmelo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no en tonterías, no en cosas superficiales, sino en toda sabiduría, en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, en las cosas espirituales. En eso debemos abundar y enseñarnos
y exhortarnos unos a otros. Aquí cuando leemos cantando con gracia en nuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales, podríamos pensar que pues nos ponemos canciones de Sovereign Grace o nos ponemos canciones que realmente son sanas y estamos cantando esas canciones. No digo que esto sea malo, está bien hacerlo, pero aquí está abundando otra vez en que estos himnos y cánticos espirituales son salmos, son partes de la palabra de Dios. Muchas veces algunas de estas canciones son partes de la palabra de Dios cantadas, que podemos cantarlas y repetirlas. En definitiva, lo que está diciendo aquí es que la abundancia que debe haber en mi vida no son las cosas que hemos leído en el versículo 5, sino las cosas que tenemos escritas aquí. Eso es lo que debe abundar y morar en nuestra vida. Y en eso es en lo que debemos caminar. Decía el versículo 10 del capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para esto debemos conducirnos, para esto debemos desvestirnos, para esto debemos vestirnos y para esto debemos abundar en la palabra de Dios. Es cuando ese conocimiento va en crecimiento y en crecimiento y en crecimiento y en crecimiento cuando podemos aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cuántos minutos dedico al día a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a la meditación propia de la palabra de Dios? No a escuchar un sermón online, sino a mi meditación y mi estudio propio de la palabra de Dios para nadar y abundar en eso. Esto es importante, muy importante. Ahora, hay otro aspecto que quería señalar haciendo una vista panorámica de todo esto. Dice, soportándoos, perdonándoos, enseñándoos, exhortándoos. Todo esto podemos hacerlo cuando tenemos una vida de iglesia. Es en la iglesia donde se lleva a práctica estas cosas. Es en la iglesia donde debemos desvestirnos y vestirnos. Es en la iglesia donde debemos abundar en la palabra. Es en la iglesia donde vamos a tener crecimiento, porque es el medio que Dios ha dejado para esto. Es aquí en la iglesia donde debemos soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, tener un vínculo en amor. Es aquí en la iglesia donde podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Es aquí en la iglesia donde debemos hacerlo. No, la vida del creyente no es una vida del llanero solitario. Es imposible que el creyente sea un llanero solitario. La vida del creyente es necesaria en una iglesia, porque es donde todos crecemos como un cuerpo y donde todos nos soportamos, nos perdonamos, nos enseñamos y nos exhortamos. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué cosas nos enseña la palabra de Dios. Renovándonos hasta que estemos con Cristo a su imagen, siendo cada día más semejante a Él. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos debe ser en el nombre del Señor Jesús. Ya, pero cuando voy a trabajar y no me gusta, ¿debo hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Cuando alguien me ofende, ¿debo ir y hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Cuando estoy triste o abatido, ¿debo dar gracias en todo y hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Pues sí. Tengo que ir a Cristo en cada momento de mi vida, darle gracias por todo y hacerlo todo en su nombre. Así que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Renovémonos cada día. Vistámonos del nuevo hombre, el nuevo hombre que es a la imagen de Cristo.
¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Cristo cuando me pasa esto o me pasa lo otro? ¿Cómo actuaría Cristo con ciertas personas que me han hecho daño? ¿O cómo actuaría Cristo en este o en este otro suceso? Eso es lo que debemos plantearnos. ¿Para qué? Para renovarnos día a día a la imagen de Cristo. Tenemos que ir a Él de rodillas y pedirle que nos renueve, pero también es nuestra responsabilidad desvestirnos y vestirnos del nuevo hombre. También es nuestra responsabilidad pasar tiempo de rodillas delante de Él. También es nuestra responsabilidad abundar en su palabra constantemente. Todo esto es nuestra responsabilidad también. Sé que algunos nos lo sabemos de memoria, pero ¿qué dice 2 de Timoteo 3, 16? Segunda de Timoteo 3, 16. Bueno, vamos a leer a partir del 14. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, para instruirnos, para corregirnos, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando tenemos un conocimiento grande de la palabra de Dios, entonces sabemos de qué tenemos que vestirnos. Ahora, si no sé ni lo que tengo en el armario, si no sé la ropa que tengo en el armario, ¿cómo voy a saber de qué me puedo vestir? Así que es necesario saber de qué me tengo que vestir. Y aquí dice algunas cosas, pero si rascamos y miramos el resto de la palabra de Dios, hay muchísimas cosas buenas que agradan a Dios de las que podemos vestirnos y muchas cosas malas de las que tenemos que desvestirnos. El egoísmo es algo característico de lo que debemos hacer morir. Todo lo egoísta debemos matarlo en nuestras vidas. Y debemos de tener un amor por los demás sacrificial, soportándonos, perdonándonos, enseñándonos y exhortándonos, siendo un solo cuerpo. Ahora, todo esto no es posible si Dios no hace una obra de regeneración y de transformación en nuestras vidas. Todo esto no es posible si no hay un nuevo nacimiento. Todo esto no es posible si Dios no obra en la vida de una persona. Es imposible. Todo esto es consecuencia de cuando Dios obra en la vida de una persona. Es la obra de Dios la que nos lleva a esto. Es Dios el que hace esto posible. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Y es entonces cuando aquí el apóstol Pablo hace una lista de grupos de personas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es lo que viene después de este pasaje.
Cuando hacemos morir lo terrenal, cuando nos vestimos del nuevo hombre, cuando abundamos en la palabra de Dios, es entonces cuando todas estas cosas pueden ser posibles. Aquí nos dice cómo debemos comportarnos con nuestros padres, con nuestros maridos, con nuestras mujeres, con nuestros jefes, porque ahora no hay esclavitud como en este tiempo. Pero todo lo que hagamos con nuestros maridos, con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con todo lo que nos rodea, debemos hacerlo como para el Señor, dándole gracias en todo y sabiendo que Él está al control de todas las cosas. Así que vayamos a Él, que es la fuente de vida. Es en Él en quien podemos lavar nuestros pecados y nuestra maldad, esto lo sabemos. Cristo es el que nos lava, el que nos limpia de pecado, pero también nos exhorta y nos llama a despojarnos de esas vestiduras malolientes y a vestirnos de vestiduras blancas y resplandecientes, que vemos aquí cuáles son. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Y gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos no solamente encontrar la salvación y la vida eterna, sino cómo conducirnos en esta vida hasta que estemos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos de qué debemos desnudarnos y desvestirnos. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos de qué cosas debemos vestirnos. Te damos gracias, Señor, porque no solamente te has quedado en salvarnos, que es mucho, sino en que tengamos una vida de santificación, avanzando conforme a tu imagen. Gracias, Señor. Guíanos en todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.